Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Bueno, buenos días hermanos, los saludo, mi nombre es Cristian Ángel y es un gusto estar esta mañana una vez más con ustedes, empezando mes, 1 de junio y empezando también un nuevo libro, el libro de Esdras, capítulo 1 y 2 nos corresponde el día de hoy. Especialmente animarte a que continúes leyendo la Biblia en un año. Bien, pues antes de entrar en la lectura, quiero recordar algunos aspectos que el día de ayer nos enseñaba el pastor Efraín en la predicación dominical, y especialmente ese llamado y ese énfasis a confiar en la palabra, a tener la palabra como el estandarte de nuestras vidas. Entonces leamos Esdras capítulo 1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos y sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro los entregó a su tesorero Mitridates, el cual los contó y se lo pasó a Sesbazar, jefe de Judá. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente: tazones de oro 30, tazones de plata 1000, cuchillos 29, tazones de oro 30, tazones de plata 410, tazas de plata 410, objetos diversos 1000. En total fueron 5400 los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos los llevó Sesbazar a Jerusalén cuando a los deportados se les permitió regresar de Babilonia. Amén. Bien, especialmente en lo que vamos a ver de Esdras y Nehemías, estos dos libros siempre tienen como un patrón, y es que Dios usa un rey, o un rey es movido por Dios para hacer que este grupo de exiliados cumplan con la promesa que el Señor ha mandado de la reconstrucción del templo. Y también Dios utiliza un Dios utiliza un líder que es quien enfrenta, algunas oposiciones respecto a la reconstrucción. Entonces, del capítulo 1 al 6 vamos a ver a Zorobabel como ese líder que está incentivando al pueblo a reconstruir el templo. Del capítulo 7 al 10 de Esdras vemos a Esdras como líder, que también Dios lo está utilizando para recordar la Torá, y especialmente a la comunidad, y que lo utiliza como un reformador, social e espiritual, de esa manera. Entonces, invitarles a tener en mente eso mientras estudiamos el libro de Esdras. Adoremos al Señor.
Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Bien, hermanos, luego de esta especial adoración, vamos a entrar en la primera sesión de este devocional en casa, que es la C de confesión. Los primeros versículos muestran cómo Ciro, el rey de Persia, es usado por Dios para promulgar un decreto que bendiga y beneficie, digamos, el pueblo de Israel, a la gente exiliada, para, digamos, reconstruir el templo. Y a mí me parece especial y particular que estamos viviendo una época en la que el gobierno nacional de cada país, y en especial el colombiano, están, digamos, constantemente promulgando decretos. Y estamos seguros de algo, y es que Dios los está usando para cumplir con su plan global y para cumplir con sus planes, aunque a veces no nos guste mucho. Especialmente yo quiero llevarte a pensar algo, y es, ¿creemos en la soberanía de Dios? ¿Creemos que estos decretos que los gobiernos están, digamos, generando sobre nosotros como sociedad, como iglesia, están siendo usados por Dios para su plan global, que no ha cambiado y que sigue siendo el mismo por generaciones? Porque yo quisiera llevar la confesión especialmente a esto, a que en verdad a veces en la cotidianidad, cuando remilgamos contra el gobierno, cuando remilgamos frente a esta situación de la pandemia y que nos hacen quedar en casa y que no podemos trabajar y hacer un montón de cosas, nosotros dudamos de la soberanía de Dios. Y lo primero que vemos en los primeros versículos es cómo Dios está utilizando un rey para llevar a cabo sus planes. Y definitivamente Dios usa como Él quiere, personas creyentes, no creyentes, pero gobernantes o personas del común, para llevar a cabo sus planes. Yo quiero llevar guiado esta confesión especialmente a que reconozcamos que a veces dudamos de la soberanía de Dios, y que dudamos que el Señor tiene el control de todas las cosas, y que dudamos que el Señor está usando también el presidente de tu nación, nuestro presidente, para no solo para, digamos, cuidarnos como sociedad de esta pandemia, sino que también lo está utilizando para sus planes globales. No conocemos el futuro, no sabemos cuánto vamos a durar en aislamiento, o cómo va a estar, digamos, este tema de la economía durante este tiempo, pero lo que sí sabemos es esto, que Dios nunca ha perdido el control de la historia, y que Dios nunca ha perdido el control de su pueblo, y siempre está utilizando diferentes momentos de la historia para su gloria y para llevar a cabo el cumplimiento de las promesas. No podemos perder de vista que la manera como Dios usa a Esdras y a Nehemías, a Zorobabel, es simplemente para recordarle al pueblo que Él no ha perdido el control de la historia, y que Dios reina sobre todas las naciones, Dios reina sobre todos los gobernantes, sobre todos los presidentes, y que
también, digamos, no ha perdido de vista estas promesas acerca del Rey mesiánico. Hoy día podemos confesar al Señor y decirle: Señor, perdónanos porque a veces renegamos contra los decretos de los gobiernos, renegamos contra esta situación que estamos viviendo y no reconocemos que en verdad tú estás usando todo para tu gloria y que tú estás utilizando todo para tus planes globales. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana, Señor, diciéndote: perdónanos porque a veces dudamos de tu soberanía. Pensamos que solamente tienes el control de algunas cosas, de algunos momentos de nuestra vida, pero en estos momentos donde estamos pasando como sociedad y como familias por una pandemia, Señor, ahora con la extensión también de los días de cuarentena, nos frustramos y sentimos, Señor, que se ha perdido el control. Pero, Señor, sabemos, así como tú usaste a Ciro para decretar esto, Señor, en beneficio del pueblo de exiliado y el pueblo de Israel, Señor, que todo este tiempo que estamos viviendo tú lo estás utilizando para tu gloria y que, Señor, no has perdido en ningún momento el control y que tú estás utilizando también a los gobernantes. Tu palabra también nos invita a orar por ellos, Señor, y queremos orar por ellos y pedirte que bendigas a nuestro presidente, bendigas el gabinete de ministros que están tomando decisiones en torno a la salud y a las políticas públicas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y confesamos, Señor, que hemos pecado al dudar de tu soberanía, al ser incrédulos de que tú puedes usar todos estos decretos que el gobierno está dando también para bendecir la iglesia y para bendecir la extensión del evangelio de una manera diferente a como la hemos hecho durante años. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ayudes a arrepentirnos de esto, Señor, y que en el día a día, en nuestras casas o en lo que quiera que estamos haciendo, veamos tu gracia, veamos que tú eres un Dios que gobierna sobre todo y en todo, Señor. Que tú eres un Dios que eres soberano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador. Tu gracia es sin condición. Fiel, ni la vida, la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste para ti. Soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor, toda mi vida entrego. Bien, hermanos, después de esta adoración, seguimos con la segunda sesión de este devocional en casa, que es la A de adoración. Y acompáñame a ver el versículo 2, donde este rey de Persia reconoce un tributo de Dios. Y dice: el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya
un templo en la ciudad de Jerusalén. Especial énfasis en donde dice que me ha dado todos los reinos de la tierra. Hay una cosa que Ciro entiende allí, y es que todo se lo ha dado Dios. Y la cualidad que yo quiero resaltar en este tiempo de adoración es que tenemos un Dios dadivoso, un Dios que lo ha dado todo. Dios te ha dado todo lo que necesitas para pasar este tiempo de cuarentena. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para como iglesia afrontar este tiempo de pandemia. Dios ya lo ha entregado todo, hermanos, y tenemos que ver a un Dios dadivoso en todos los días de nuestra vida. ¿Sabes? Se entregó a sí mismo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y eso habla de que se entregó por completo. Y esta ordenanza que Ciro está despidiendo empieza diciendo: el Señor Dios del cielo, que me ha dado todo. Yo quiero que esta mañana adoremos a Cristo y adoremos al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Hermano, no sé si estás pasando por una necesidad en tu casa, no sé si quizás has quedado desempleado, pero el Señor lo ha dado todo y Él nunca va a dejarte, y Él siempre va a estar al cuidado de cada necesidad tuya, a pesar de que estemos pasando por momentos de dificultad. Tenemos un Dios dadivoso, un Dios generoso en gracia, generoso en misericordia, generoso en favor para con sus hijos. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. No importa si tenemos necesidades, tenemos un Dios generoso y el Señor da a cada cual lo que, digamos, se merece, y en el tiempo correcto da las cosas. Se notaron en este pasaje cómo Dios utilizó diferentes personas para dar los recursos necesarios para construir el templo. Y al final hay un listado acerca del inventario de utensilios que se dieron, y dice que fueron 5,400 los utensilios. Hermano, mucho más de lo que quizás hubieran podido esperar. Pero eso es lo que pasa también en nuestra vida. Dios da mucho más de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Y yo quiero que adoremos a Cristo pensando esto, que Él es un Dios dadivoso. Señor, te adoramos en esta mañana porque tú eres un Dios dadivoso. No nos cansamos de decir que tú has dado más de lo que nosotros merecíamos y más de lo que nosotros esperábamos. Señor, gracias por haber entregado también a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que ahí fue donde te diste por completo para que nosotros tuviéramos vida eterna, que allí en la cruz fue donde te diste por completo para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados y maldades. Queremos adorarte en esta mañana y en este día, especialmente teniendo en mente que tú lo has dado todo, Señor, que todo lo que tenemos es tuyo, que no hay nada que nos pertenezca, que no hay nada que se nos haya dado a nosotros, Señor, que no venga de ti, Señor, y que no hay nada que nosotros tengamos que no te pertenezca, que no venga de ti, Señor. Te damos gracias porque, sin importar si hay mucho o poco, Señor, tú has sido fiel con nosotros, con nuestras familias, has sido fiel con nuestra iglesia, Señor. En lo poco o en lo mucho, tú has sido un Dios muy dadivoso con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, donde fluye abundancia, yo te bendeciré. Bendito seas tú en el tiempo de sequedad, en momentos de soledad, te bendeciré. Cada bendición que me des, te alabaré. En el valle más oscuro, siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios.
Bien, hermanos, después de esta adoración, entramos a la tercera sesión de este devocional en casa. Súplica, la S de súplica. Bien, especialmente quiero que vayamos al versículo 5 que hemos leído al comienzo de este devocional y notemos una frase especial que dice ahí. Dice: entonces los jefes de las familias de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos, mucha atención en esta frase, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. La frase, digamos, resaltante allí que yo resalté en mi Biblia es: en cuyo corazón Dios puso el deseo. Y yo quiero orar o suplicar esta mañana, especialmente para que Dios toque el corazón tuyo y mío, el corazón de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, y lo volque a buscarlo, y lo volque a cumplir con los propósitos que Él nos ha dado. Me hago entender. Lo que está diciendo la palabra allí es que Dios tocó el corazón de estas familias sacerdotales y de levitas y los dispuso a construir el templo. Ahora, necesitamos ser tocados por Dios en nuestros corazones para disponernos a cumplir los propósitos de Dios en este tiempo. Necesitamos que Dios toque tu corazón y mi corazón para cumplir con la voluntad de Dios en este tiempo. Mi oración va dirigida en este sentido. Queremos suplicarle al Señor que Dios toque nuestro corazón y que podamos cumplir y unirnos a los propósitos globales de Dios. Hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, podemos distraernos con cualquier cosa. Podemos distraernos con Netflix, podemos distraernos con tantas cosas, aún estando en casa encerrados o haciendo otras cosas. Aún podemos dispersar nuestras vidas, aún en nuestros trabajos o en esa, digamos, enfocarnos en la necesidad de suplir para nuestros hogares, hablando de los hombres, o perdernos en las banalidades de esta vida, y nuestro corazón puede estar perdido y no direccionado en cuanto a los propósitos de Dios. Pero lo clave aquí es que Dios tocó el corazón de aquellos que eran llamados para construir el templo. Y yo quiero que esta mañana oremos para que Dios toque el corazón nuestro, aún el corazón de familiares, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de esta extensión de cuarentena. Dios toque nuestros corazones y podamos tener nuestra mirada, nuestro enfoque en su gloriosa palabra, podamos tener nuestra mirada, nuestro enfoque en darle gloria a Jesucristo, podamos tener nuestro enfoque en bendecir a otros en la extensión del Evangelio. ¿Sabes? Hay que orar porque en este tiempo quizás nosotros hemos estado como pensando en nosotros mismos, en cuidarnos nosotros, en protegernos nosotros, en tener, digamos, un colchoncito para los tiempos que vienen para nosotros, y hemos perdido, digamos, el enfoque de mirar a otros, y hemos perdido el enfoque de lo que dice la palabra del Señor. Entonces oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús suplicamos esta mañana un especial toque tuyo en nuestros corazones, en el corazón de nuestros familiares. Yo oro para que tú toques el corazón de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, cuñados, tíos, primos, hermanos, y que tú los volques, Señor, a cumplir el propósito que tú les has llamado en cada uno en particular, pero que especialmente los volques, Señor, a tu palabra, al Evangelio, Señor, a pensar en otros más que en ellos mismos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que así como tú pusiste el deseo en el corazón de aquellos familias de Benjamín y Judá, Señor, que tú pusiste el deseo de construir el templo porque eran tus planes y tu propósito para este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús, que tú toques el corazón de cada una de las vidas de nuestros hermanos
y que en este tiempo también podamos unirnos a tus planes, Señor, unirnos a lo que estás haciendo, Señor. Especialmente oro para que tú toques el corazón de la vida de los hermanos de nuestra iglesia y que nos podamos unir a lo que la dirección del pastoral y administrativa están guiándonos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que tú toques el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él, y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré, de mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Bien, hermanos, entramos en nuestro último sección de este devocional en casa del día de hoy. El número 4 es acciones de gracias. Y bueno, definitivamente aquí vemos, Señor, que Dios ha obrado increíblemente para cumplir con sus promesas, pero sobre todo darle cumplimiento a esas esperanzas proféticas que el Señor había dado para el pueblo. Y esta generación que quizás algunos habían crecido en medio de la cautividad de Babilonia y que Dios está trayendo de regreso a Jerusalén, están experimentando cómo Dios mueve el corazón de un gobernante y cómo Dios utiliza diferentes personas para dar herramientas para cumplir con la voluntad de Él y para cumplir especialmente con este propósito de reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Y yo quiero que esta sesión especialmente notemos, porque al final nos da cuenta de todos los utensilios que fueron dados como objeto de cumplir con este propósito. Y yo quiero que demos gracias al Señor, especialmente porque Él nos da todo lo que necesitamos para cumplir sus propósitos. Acción de gracias en esta mañana está enfocada a que el Señor está cambiando nuestra mente y nuestro corazón de manera integral para cumplir con su propósito. Acción de gracias está enfocada, así como nos llamaba ayer
la palabra del Señor a través del pastor Efraín está enfocada a que démosle gracias por su palabra. Entonces, la acción de la palabra de Dios esta mañana está haciéndonos transformar nuestra mente y nuestro corazón para que cumplamos con el objetivo y el propósito que el Señor ha trazado en este tiempo. Y vemos que eso es lo que está pasando también en la palabra. Dios está transformando y cambiando el corazón de su pueblo para que cumplan con este propósito de reconstruir el templo. Démosle gracias al Señor por su palabra. Démosle gracias al Señor porque Él toca nuestra mente y nuestro corazón. Porque constantemente, cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, Él transforma nuestras vidas. Y démosle gracias al Señor porque para mí fue extraordinario ver en este pasaje cómo Dios usó a Ciro y cómo Dios es un Dios dadivoso y cómo Dios tocó el corazón de estos hermanos. Estas tres cosas que hemos pasado antes. Así que démosle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Y démosle gracias al Señor porque con su palabra Él nos está cambiando, nos está transformando de manera integral. Cada vez que nos sentamos a ver este devocional en casa, Dios nos está transformando. Dios nos está dando herramientas para afrontar esta época que estamos viviendo, para afrontar este tiempo que estamos viviendo. Y no tenemos excusa si nos acercamos a la palabra de Dios todos los días para afrontar este tiempo, para liderar, tú que eres cabeza de hogar, para liderar tu familia en este tiempo. No tenemos excusa. Entonces, démosle gracias al Señor por esto. Padre, gracias, Señor, por cada devocional en casa que hemos vivido hasta el día de hoy, ya casi cruzando la mitad de este año, Señor. Gracias por cada siervo y sierva tuya que has usado para instruirnos en tu verdad, instruirnos en tu palabra. Y gracias especialmente por la vida de Zorobabel, de Esdras, Señor, que nos enseñan, de Nehemías, que nos enseñan cómo tú los usaste en un tiempo puntual e indicado para tus planes y tus propósitos. Estamos aquí exponiéndonos a tu palabra y diciéndote, Señor, que damos gracias por ella porque nos estás quizás enseñando cómo afrontar esta pandemia y esta situación que estamos viviendo el día de hoy, Señor. Ayúdanos especialmente a que nuestros corazones estén enfocados en ti, a que nuestros corazones estén enfocados especialmente en tus propósitos y tus planes, Señor, y a descansar en la gloriosa esperanza de que un día, Señor, daremos gloria y honra al que es digno de alabanza y adoración, y descansar que tú no has perdido el control de la historia, y descansar, Señor, que nos espera un futuro glorioso en el que estaremos adorándote por la eternidad, y todas estas pandemias pasarán y todo este tiempo difícil pasará, Señor, y podemos estar disfrutando y cumpliendo de esa promesa de que toda lengua, tribu y nación darán gloria a ti, Señor, y estaremos unidos a ese cántico de millares y millares que dicen santo, santo, santo es tu nombre. Gracias por tu palabra que nos transforma y nos cambia. En el nombre de Jesús. Amén. Redentor.
Bien, hermanos, hemos llegado al final de este devocional en casa. Invitarte, por supuesto, a que continúes leyendo la palabra, invitarte a, si tienes preguntas y dudas, puedas escribirla aquí en la caja de comentarios y vamos a estar atentos para contestarlas. Invitarte, por supuesto, a que el día de mañana una vez más te conectes al devocional en casa y que si estás atrasado de pronto en las lecturas te puedas poner al día y que puedas también no desanimarte y seguir leyendo junto a nosotros la palabra. Un abrazo y que tengas un feliz día. Bendiciones. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.